Vamos a iniciar el curso de arbitraje el día de hoy, ¿ya? Para los que no me conocen, me presento. Para los que no me conocen y son nuevos en el curso, déjenme ver un momento. Quiero poner las diapositivas. Ok, acá faltan las diapositivas. Ya, ok. Ya estamos. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? A ver, quiero ver, dame un minuto. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí se me escucha bien, ¿no? ¿Se me escucha bien? ¿Me pueden confirmar? Hola Félix, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Sí se me escucha bien? Me confirman en el chat, porfa. Si todo se ve bien, las diapositivas. Si se logra ver a ver, el aula uno. Me comenta. El aula uno si se logra ver. El aula 2 me comentan, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por compartir el directo. Vamos a iniciar el curso de arbitraje. ¿Ok? Y ahora sí vamos con las diapositivas. Y ahora sí, ahora sí, ahora sí. Voy a compartir e inicio. Listo, ahora sí. Buenas noches, queridos alumnos. Bienvenidos. Me presento ante todo para los que no me conocen. Soy el doctor Jorge Abel Ruiz Bautista, abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Cuento con especialidad en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Arbitraje por la Universidad de San. Cuento con una maestría en la Universidad Castilla-La Mancha en Contratación Pública y un doctorado culminado por la Universidad Mayor de San Marcos. Soy docente universitario y en esta oportunidad estamos iniciando todos los jueves a las 9:15 de la noche el curso de arbitraje. Así que gracias a todos los que se han inscrito en el curso. Hemos llenado nuevamente 2 aulas. Estoy transmitiendo a través de 2 plataformas en vía Zoom. Hay un aula de 100 personas y en la segunda tenemos 10, pero han venido, bueno, imagino que están descansando todavía, pero bueno. Así que vamos a iniciar en esta primera unidad el temas de introducción respecto al arbitraje, ¿ok? Vamos entonces. Vamos entonces a iniciar el curso de arbitraje. Ahora sí, iniciamos entonces. Vamos a ver. Eh, ¿Qué es el arbitraje? Vamos a partir de nociones básicas sobre materia de arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? ¿Correcto? ¿Qué es el arbitraje? El arbitraje es el mecanismo alternativo. ¿Alternativo a qué? Alternativo al Poder Judicial, ¿correcto? Alternativo a la vía ordinaria. Entonces, volvemos. El arbitraje es el mecanismo alternativo, heterocompositivo, van a haber 2 partes, un demandante, un demandado y un tribunal arbitral. Puede ser un tribunal constituido por árbitro único o un tribunal, un colegiado integrado por 3 árbitros, ¿correcto? Que van a resolver una controversia, un conflicto, un problema entre las partes, ¿correcto? Así que en toda controversia, en toda relación jurídica, es inevitable que no existan problemas, que no existan conflictos. Es más, en los temas de contratación pública, en la tercera fase, que es la ejecución de contrato,
ya sea en bienes, ya sea en servicios, ya sea en obra pública, la administración pública tiene controversias con el contratista, con el privado, respecto a temas de incumplimiento contractual, aplicación de penalidades, que no te hayan aprobado la ampliación de plazo, no te han pagado las valorizaciones, los mayores metrados, te hayan resuelto un contrato, te hayan declarado una nulidad de contrato. Va a haber conflictos, va a haber controversias, ¿ok? Entonces, cuando hay problemas, cuando hay conflictos entre las partes, ya sea una relación que derive de un contrato comercial entre particulares, o ya sea que hay un conflicto que derive de un contrato público, este problema se va a resolver en un arbitraje o en una conciliación o en el Poder Judicial o en una junta de resolución de disputas, en el marco de la ley de contratación del Estado. ¿De qué va a depender entonces que yo decida resolver mis controversias en una conciliación, en el Poder Judicial, en el arbitraje, en la Junta de Resolución de Disputas? ¿De qué va a depender? Va a depender de la cláusula de solución de controversias. De eso depende, de la cláusula de solución de controversias. ¿Ok? Porque si tú en tu contrato no has pactado un convenio arbitral, vas a irte a resolver tus conflictos en la vía ordinaria. ¿Y dónde está la vía ordinaria? En el Poder Judicial. Tienes un contrato de alquiler, tienes un contrato de compraventa, tienes un contrato mutuo, un contrato de préstamo, etcétera, el contrato que tú quieras firmar. Lo que va a pasar es que la mayoría de abogados, ¿ok? Nos preocupamos en redactar un contrato, las obligaciones, las cláusulas penales, las causales de resolución de contrato, que está bien, pero nos olvidamos de pactar cláusulas de solución de controversias. Y lo clásico, no lo redactamos o simplemente ponemos, ¿no?, cláusula de solución de controversias ante cualquier conflicto entre las partes que derive en la ejecución del contrato. Las partes se someten a los tribunales, al fuero judicial, ¿no? No sé, pues de Lima, por ejemplo. Entonces, va a pasar un tema de incumplimiento de contrato y te vas a ir al Poder Judicial. Y la mayoría de personas piensan que las controversias, los problemas que puedan tener, todas se van a resolver en el Poder Judicial. ¿Cuántos de ustedes han tenido un litigio en el Poder Judicial? Por incumplimiento de pago, por demandas de indemnización, por demandas de daños y perjuicios, etc. Y están litigando años en el Poder Judicial, porque tienes un conflicto. ¿Cuántos de ustedes han alquilado al día de hoy su casa, su departamento, y tu inquilino, tu arrendatario, no te paga la renta? Vas a tener un problema, ya tienes un problema. La pregunta es, señor abogado, mi inquilino no me paga ya 3 meses, peor que don Ramón, ¿qué hago? El abogado va a leer tu contrato y va a decir, a ver, cláusula de solución de controversias, no has pactado un convenio arbitral. Entonces, tenemos que ir al fuero ordinario.
que es el Poder Judicial. Y vamos a ver la competencia, dónde está el territorio, dónde está el distrito. Según eso, vamos a plantear nuestra demanda. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Pero si yo no quiero irme al Poder Judicial, si yo no me quiero ir al Poder Judicial, yo en mi contrato tengo que establecer un convenio arbitral. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Preocúpate antes de firmar un contrato de revisar la cláusula de solución de controversias. ¿Dónde vas a resolver tus controversias? ¿En el Poder Judicial o en el arbitraje? Doctor, tengo un contrato de arrendamiento, he revisado y no hay convenio arbitral. ¿Qué procede? Te tienes que ir a la vía ordinaria, que es el arbitraje. Perdón, que es el Poder Judicial. Si no hay convenio arbitral en tu contrato, no te puedes ir a un arbitraje. Vas a solucionar tu problema, tu conflicto, ¿ok? En el Poder Judicial, que es la vía ordinaria. Y ahí vas a demorarte años. María Elena pregunta, ¿qué pasa si se acordó arbitraje? O sea, si has pactado un convenio arbitral y la otra parte no cumple. ¿En qué sentido no cumple? ¿Por qué no cumpliría? A ver, si ya en el contrato está un convenio arbitral que señala frente a cualquier conflicto que se derive de la ejecución de contrato, las partes iniciarán un arbitraje, la parte que está afectada va a iniciar el arbitraje. Tu contraparte se podrá oponer. Tu contraparte tal vez no te responde las cartas, pero eso no significa que el arbitraje se va a trabar. El arbitraje sigue sus fases. El arbitraje sigue la etapa postulatoria. Porque hay quienes piensan, ¿no? Ah, me ha llegado una carta donde me están iniciando un arbitraje. Entonces me hago el muertito. Entonces no respondo la carta para que no se inicie el arbitraje. No. Por más que tú no respondas un arbitraje, una carta de solicitud de inicio de arbitraje, si no respondes dentro del plazo, el arbitraje va a continuar. ¿Ok? No es que no vas a responder, si a eso te refieres. ¿Ok? No hay forma de decir, no contesto y me tumbo el arbitraje. No, no funciona así. El arbitraje continúa, tiene plazos. Y aquí me adelanto un poco a la clase. El arbitraje tiene tres fases: postulatoria, instrucción, resolutiva. Después de la resolución entramos en la ejecución. Pero es importante que ustedes sepan que en la etapa postulatoria, la finalidad de esta etapa postulatoria es la instalación del tribunal arbitral. Que se fijen las reglas del arbitraje para luego iniciar la presentación de demanda. Y eso no lo van a evitar, ¿eh? Menos cuando hablamos de arbitraje en contratación pública. En arbitraje en contratación pública, el arbitraje va a continuar. ¿Ok? El arbitraje tiene plazos, inclusive hay plazos de caducidad en temas de arbitraje en contratación pública. Para demandar, para iniciar un arbitraje, según la ley 3022.5, ley de contrataciones del Estado, tienes 30 días para iniciar un arbitraje. Me dormí, se me fue el plazo, te van a aplicar caducidad. Cuidado con eso. ¿Qué dice? Mi estimado,
Ya, ahora sí. Entonces, estamos hablando del problema, estamos hablando de aspectos introductorios del arbitraje, estamos hablando de aspectos introductorios de la conciliación. Entonces, lo que ustedes tienen que saber, y esto llévense de la clase, ¿ya? Que ante cualquier controversia que ustedes van a tener en una ejecución de contrato, o adelantándose antes de firmar el contrato, ustedes como buenos abogados, ¿ok? Tienen que ver más allá de lo evidente. Tienen que saber que en la ejecución de contrato hay probabilidades que vas a tener problemas. Hay probabilidades que vas a tener conflictos. Hay probabilidades que vas a tener controversias. Y tú como buen abogado tienes que adelantarte a eso. Y antes de firmar un contrato, tienes que leer tu cláusula de solución de controversias. Y si tú quieres pactar una buena cláusula de solución de controversias, puedes pactar una cláusula escalonada. ¿Cómo funciona una cláusula escalonada? Se preguntarán. La cláusula escalonada puede ser la redacción de un convenio de una cláusula de solución de controversias. Primer escalón. En tu cláusula de tu contrato, sea público o sea un contrato comercial entre particulares, puedes redactar lo siguiente: que las partes frente a cualquier controversia que derive de la ejecución de este contrato, ya sea nulidad, resolución, etcétera, puedes, ¿ok? Las partes van a solucionar su controversia mediante un trato directo. Y ese trato directo va a ser de 10 días. Si vencido el plazo del trato directo de los 10 días, ya vamos a la segunda etapa, al segundo escalón, a la conciliación. ¿Me siguen? ¿Me siguen la redacción de la cláusula escalonada? Si yo quiero pactar una cláusula escalonada, trato directo, 10 días. ¿En qué consiste el trato directo? El contratista y su contraparte se sientan, se reúnen, se miran face to face y dicen, a ver, no me pagas la renta, me debes 3 meses. ¿Cuál es tu problema? ¿Me vas a pagar o no me vas a pagar? Entonces te dirá, oye, sí, he tenido problemas, me han despedido, ¿no? Empezaron las clases, ok, ya. Trato directo. ¿Cuándo me vas a pagar? Fin de mes, espérame ahí. Listo. Estamos quedando, pacto de caballeros. Puedes levantar un acta si quieres, ¿ok? Solucionaste. Solucionaste tu problema, solucionaste tu conflicto mediante el trato directo. No necesitaste irte a una conciliación todavía, Margarita. No necesitaste todavía irte a una conciliación porque en tu cláusula de solución de controversias has pactado una cláusula escalonada donde has previsto el trato directo. En 10 días. Si quieres puede ser 15 días. Si quieres puede ser 5 días. Eso va a depender de las partes. ¿Ok? Así que yo les recomiendo en la redacción de un contrato, en la redacción de una cláusula de solución de controversias, pacten una cláusula escalonada. Trato directo. Listo. Doctor, ¿y qué pasa si no prospera el trato directo? Nos sentamos, el arrendador, el arrendatario se sentó, le dijeron, oye, me debes 3 meses, ¿cuándo me vas a pagar? No, señor, me han despedido, no tengo dinero, o simplemente no te da la cara. Simplemente no te da la cara. Y lo que va a pasar ahí es, bueno, ¿qué sigue? Te tienes que adelantar a eso. Y justamente para esos temas viene el segundo escalón, que es la conciliación. ¿Ok? La conciliación. Ojo, la conciliación en el marco de la ley 26872. Teníamos una pregunta a ver acá. ¿La conciliación no es mucho más formal? Sí, claro que sí. Pero se trata
de que como partes tengas una cultura de paz, tengas una cultura en decir, antes de iniciar una conciliación, antes de irme al Poder Judicial, antes de irme a un arbitraje, antes de irme a una junta de resolución de disputas, primero solucionas tus controversias. Y si logras solucionar tus controversias sin irte a una conciliación, un arbitraje, una junta de resolución de disputas, golazo. No vas a gastar en un abogado, no vas a gastar en pagarle un centro de conciliación, no vas a gastar en un arbitraje, porque es solucionado mediante un trato directo. Bajo un análisis económico del derecho, eso es más rentable. Puedes contratar ya, si quieres, un abogado para que te ayude a hablar, para que digamos, pues, para que sea el que va a canalizar la información. Ya, ok. Pero el trato directo sí sirve, Fiorella. Ahora, lo que estamos diciendo es, en una cláusula escalonada de solución de controversias, si no prospera el trato directo, puedes iniciar recién una conciliación. Y listo. ¿Ok? Pero aquí estamos hablando, primera clase de arbitraje, ¿ah? Puedes tener un contrato comercial regulado en el Código Civil, un contrato público regulado en el marco de la contratación pública, pero las partes pueden negociar qué tipo de cláusula de solución de controversias se van a someter. Y lo que yo les estoy recomendando es redacten como abogados una cláusula escalonada. Y estamos diciendo, cláusula escalonada, primera escalón, trato directo. No funcionó el trato directo dentro de los 10 días. Vamos a conciliación. ¿Me siguen? Es que, claro, ahí viene Fiorella, me dice, pregunta, ¿no? Fiorella pregunta. Pero el trato directo no es tan formal. ¿Y qué pasa? ¿Y dónde queda el tema del acta o del acuerdo? Ahí entramos los abogados. O simplemente las partes levantan un acta de acuerdo, ¿ok? Y dicen, ¿no? Nos reunimos de acuerdo en virtud a la cláusula de solución de controversias, cláusula decimoquinta del contrato de fecha tal que hemos suscrito, un contrato de arrendamiento. Según el contrato, debemos agotar primero el trato directo. Listo. ¿No? Y hemos llegado a un acuerdo. No me ha pagado mi inquilino 3 meses y estamos quedando que para el 31 de marzo me va a pagar los 3 meses completos. Levantas tu acta. ¿Esa acta es válida? Sí, porque es un acuerdo de partes. Y si tú quieres darle formalidad, Fiorella, vas a un notario y legalizas firmas. ¿Cuánto te cobra un notario por legalizar firmas? 20 soles. 30 soles, bueno, dependiendo del notario. ¿Ok? Pero le das formalidad, si eso quieres, si eso te preocupa. A ver, preguntas con el chat. Ya. A ver, Yadira pregunta, ¿cuánto es el plazo para iniciar un arbitraje? ¿Cuánto es el plazo para iniciar una conciliación? Depende. Si estamos hablando, si estamos hablando de arbitraje en contratación pública, si estamos hablando de arbitraje en el marco de la ley 30.22.5 y su reglamento, o si vamos a hablar del arbitraje en contratación pública en la nueva ley 32.069, el plazo es 30 días hábiles. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Si estamos hablando de arbitraje en la nueva ley 32.069, inclusive en la vigente, el plazo de caducidad para iniciar una conciliación o un arbitraje es de 30 días hábiles. Si te dormiste y no iniciaste una conciliación, un arbitraje, te van a plantear una excepción de caducidad y te cierran por forma. Pero si estás hablando de un arbitraje entre privados, entre particulares, el plazo va a depender de tu contrato.
Por eso es importante que los abogados sepan redactar una cláusula de solución de controversias, que es lo que les estoy un poco comentando. ¿Ok? Si hay preguntas, háganlas, porfa. Voy a ver, voy a ver, voy a ver. Gracias. A ver. Ya, sigamos entonces. Ahora, ¿cómo redactar una cláusula de solución de controversias? Primero, redacta una cláusula escalonada, trato directo. Segundo, adelántate siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el trato directo no prospera? ¿Qué pasa si el trato directo no prospera? Como has puesto una cláusula de solución de controversias escalonada, en tu redacción tienes que haber puesto, ¿no? Si dentro del plazo las partes no llegan a un acuerdo mediante trato directo, iniciarán una conciliación, ¿ya? Ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia. Listo, listo, ¿ok? Y tú tienes que saber que en el Perú hay un marco legal especial, hay una ley especial que regula la conciliación, que es la 26872, que en su artículo 5 define qué es la conciliación. La conciliación es una institución que se constituye como un mecanismo alternativo al Poder Judicial, para la solución de conflictos, por el cual las partes acuden a un centro de conciliación a fin que se les asista en la búsqueda de solución de su conflicto. Pero ojo, el conciliador no resuelve. Ojo, el conciliador no va a emitir una resolución. Tú te vas a una conciliación y únicamente va a depender que llegues a un acuerdo si las partes arriban a un acuerdo, ya sea parcial o total. Porque puede ser que no haya acuerdo. Y si no hay acuerdo, termina la conciliación. En una sola audiencia puede terminar la conciliación. Ya, ¿qué dice, doctor? Entonces, no siempre las dos partes asumen el costo de un arbitraje. Depende de tu convenio arbitral y depende del marco legal. Eh, María me pregunta, ¿quién asume los gastos? ¿Quién asume los gastos de iniciar una conciliación? ¿Quién asume los gastos que va a demandar iniciar un proceso conciliatorio ante un centro de conciliación? La respuesta es, en principio, la parte interesada. ¿Ok? Tú vas a un centro de conciliación y el conciliador te va a decir, a ver, señor, ¿cuál es su solicitud de conciliación? Esta. La empresa tal o la entidad tal no me paga mi factura. Me ha ocasionado daños y perjuicios por este monto. Entonces, lo que yo planteo en mi solicitud de conciliación es que me pague la deuda, ejemplo de 500.000 soles, que me pague una indemnización por 30.000 soles, ejemplo, y redactas los hechos y acompañas algunos documentos como medio de prueba en tu solicitud de conciliación. Lo que va a hacer el conciliador es revisar, es calificar esa solicitud. Y si está dentro del marco de la ley de conciliación, te va a decir, se admite tu solicitud, le vamos a correr traslado a tu contraparte
pero este proceso de conciliación te va a costar 500 soles, ¿ya? Y tú dirás, María, esos 500 soles, ¿voy a decirle que mi contraparte los pague? No, pues tú los vas a tener que pagar, tú los vas a tener que asumir. Pero como has llevado este curso, María, en tu solicitud de conciliación vas a agregar como un punto conciliatorio que la parte, tu contraparte, a la que le estás invitando a la conciliación, asuma los costos y costas del presente proceso conciliatorio. ¿Me sigues, María? ¿Ok? Entonces, eso también lo tienes que pedir. No solamente pídele el tema de tu pago, de tu deuda, de tu indemnización, sino también le vas a pedir, paga los costos y costas de este proceso. Me he gastado en notario, me he gastado en pasajes, he contratado un abogado, encima es un abogado TikToker, ¿ok? Me está cobrando caro. ¿Y a quién paga? En principio lo vas a tener que asumir tú si quieres que la conciliación avance. Porque si el conciliador no le pagas el 100%, el conciliador va a decir, no señor, no puedo notificarle a tu contraparte, tienes que pagar el 100%. Y un conciliador, depende del conciliador, pero un conciliador te va a cobrar entre 500 soles a 1000 soles. Depende de qué tipo de controversia le estés llevando. ¿Correcto? Hasta ahí preguntas, ¿vamos claros? No. No te entendí la pregunta, Jorge. ¿Cómo es eso? Según la escala de solución de conflictos, ¿te refieres a la tabla de honorarios? En un proceso de conciliación generalmente no hay un proceso, no hay una tabla de honorarios de los conciliadores. ¿Ok? Pero a diferencia de un arbitraje, donde un centro de arbitraje va a tener su tabla de honorarios. Y ahí obviamente tú vas a saber si tienes una controversia de 1 millón de soles, ahí va a salir la tabla, ¿no? Al árbitro le vas a pagar 20.000 soles, al centro de arbitraje 18.000 soles, entonces saca tu línea. Y María se preguntará, ¿y quién paga eso? La regla en un arbitraje es pagar 50% el demandante, 50% el demandado. Es decir, la regla en un arbitraje es que cada parte asuma de manera proporcional, equitativa, un 50% y la otra parte su 50%. ¿Ok? Pero pasa mucho en arbitraje en contratación pública que tú inicias un arbitraje, el centro de arbitraje te notifica, ¿no? Tienes que pagarle al árbitro, Jorge Ruiz, 20.000 soles de honorarios. Eso es su 50%, porque el 100% de honorarios es 40.000 soles. Le vas a pagar 20.000 soles. Le dice eso al demandante. Y al centro de arbitraje le vas a tener que pagar 18.000 soles. Eso es tu 50%. Te prestas, asumes deuda, el contratista hace su gran pollada para pagar el arbitraje, listo, pagó su 50%. Y la entidad que dice, no tengo presupuesto para pagar mi 50% de honorarios de gastos arbitrales. ¿Y qué va a pasar ahí, María? ¿Qué creen que pasa? Si una de las partes en un arbitraje no paga honorarios arbitrales, no paga los gastos, ¿qué creen que pasa? Los leo en el chat, los leo en el chat. Vamos, despierten. Despierten, despierten, vamos.
Así es. Se puede terminar el proceso o se puede suspender hasta que se tenga el presupuesto. Ya. En un arbitraje, estamos hablando de un arbitraje. Si el demandante cumplió el pago de su 50% de honorarios, ¿ok? Y su contraparte, la entidad pública, no pagó su 50%, generalmente los centros de arbitraje le conceden en primera instancia un plazo adicional. Es decir, ok, te di 10 días para que pagues tu 50%, no has pagado, 10 días más para que consigas el dinero. Pasó los 10 días, no, no paga su 50% la entidad. Entonces, no es que se va a archivar el arbitraje. Lo que te va a decir el centro de arbitraje es, habilítese la subrogación. Ojo con la palabra, habilítese la subrogación. ¿Y quién va a subrogar? El demandante. Porque el demandante es el interesado en que camina y corre el arbitraje. ¿Ok? Es decir, va a subrogar el 50% que debió pagar su contraparte. Y algunos me preguntan, ¿no? Doctor, pero no tengo dinero, ya conseguí mi parte, ya pagué mi 50%, he hecho mi pollada bailable. ¿Y cómo es que ahora le voy a hacer y tener que pagar el pago de la entidad o de mi contraparte? ¿Correcto? Entonces, bueno, lamentablemente es así, ¿no? ¿Y qué pasa si el demandante no tiene dinero? Se va a suspender el arbitraje, ¿correcto? Primero se suspende por 15 días y vencido el plazo queda el archivo del arbitraje, lamentablemente. Hay varios casos, y esto no lo digo yo, lo dicen los centros de arbitraje. Hay varios casos de arbitraje que se caen por incumplimiento de gastos arbitrales. El arbitraje no es barato. El arbitraje es una inversión. Solamente para pagarle al árbitro y al centro de arbitraje. No estamos hablando de cuánto me va a costar el abogado TikToker que voy a contratar. Ese es otro precio. Y va a salir por ahí. ¿Ok? Va a salir por ahí. Y si se archiva, se pierde ese dinero, ¿ah? No es que te vas a decir, ah, bueno, ya se archivó, por favorcito, ¿me pueden devolver el dinero de mi 50%? Si el reglamento del centro de arbitraje lo establece, te van a devolver hasta la parte del avance, pero no te van a devolver al 100% lo que has pagado. Entonces, lección, recomendación para el que va a iniciar un arbitraje. Y más aún, el que va a iniciar un arbitraje en contratación pública, el que va a iniciar un arbitraje contra el Estado. El Estado, les voy a decir, y saquen clips si quieren, la mayoría, el 90% de entidades públicas a las que tú les vas a llevar un arbitraje como contratista, no pagan honorarios arbitrales. Y no pagan honorarios arbitrales no porque no quieran, no porque el procurador se le antoje. No pagan honorarios arbitrales porque no tienen el presupuesto público del 2025 para pagar honorarios arbitrales. No planifican ese nivel las entidades públicas para pagar arbitrajes. Y ha pasado que también el Estado demanda y el Estado no logra pagar honorarios arbitrales porque no tiene el presupuesto. ¿Qué pasa? Se archiva el caso. Y el arbitraje es una inversión, ¿ok? No paga por temas de presupuesto, exacto, Fiorella, ¿correcto? Hay algunos que yo creo, intuyo, que hay procuradores ya con experiencia en estos temas y saben, si yo no pago honorarios como procurador, ¿ya? Se va a archivar este arbitraje.
Entonces se hacen los locos, ¿no? Pero acuérdense, amigos procuradores, si te hacen una fiscalización y te piden qué gestiones has hecho como procurador para tramitar el pago de honorarios arbitrales que le toca a la entidad y tú no has hecho nada, puedes ganarte un disciplinario, ¿ok? Así que si eres procurador, haz el trámite y la entidad te va a decir, pues no tengo presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? O estoy consiguiendo una partida presupuestal, ya ese es otro tema, ¿ok? Así que eso pasa en el arbitraje. El arbitraje no es barato, amigos. No es barato, lo siento. Contratar un abogado especialista en arbitraje no es barato, por si acaso. ¿Ok? No es barato. Para algo, los abogados especialistas en arbitraje, en contratación pública, hemos estudiado. Hemos estudiado. Hemos pagado doctorados, diplomados que llegan a 50K. Entonces no vamos a estar regalando nuestro dinero a 100 soles, ¿no? El arbitraje cuesta. Si no tienes, no te metas a eso. No contrates con el Estado, porque te va a salir caro, ¿ok? Pagarle un abogado especialista en arbitraje es caro. Pagarle un árbitro es caro. Pagarle un centro de arbitraje es caro, ¿ok? Y va a depender de tu controversia. En un contrato público tú puedes tener una controversia de 20 millones de soles, 10 millones de soles, 50 millones. En un contrato de inversión puedes llegar a los 200.000 millones de soles. ¿Ok? Los arbitrajes Odebrecht eran millonarios. Los árbitros facturaban 1 millón, 2 millones de soles en honorarios arbitrales. Porque eran casos obviamente complejos, obviamente especializados. A ver, ¿qué dice el chat? ¿Preguntas? 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 Aquí me dicen, claro, no paga la entidad un arbitraje porque ese presupuesto, obviamente, como bien dice Fiorella, se ha utilizado y se planifica para comprar bienes, servicios y obras. Pero si tú planificas, Fiorella, también tienes que planificar al nivel de que como entidad tú vas a iniciar litigios. Tienes arbitrajes, tienes procesos judiciales. No me digas que no sabes. Como entidad tú sabes. Entonces, hay entidades experimentadas como el MTC que ya le piden una partida presupuestal de contingencia para temas de arbitraje. Cosa que llega un arbitraje, listo, ahí tengo el dinero. Entonces yo les recomiendo, si eres procurador público, gestiona eso. Gestiona que te den una partida presupuestal para temas de gastos arbitrales. ¿Ok? Porque acuérdense, en un arbitraje no solamente demanda el contratista, el privado, demanda también un árbitro, ¿ya? Y un árbitro, perdón, una entidad, demanda una entidad. Entonces, una entidad, una entidad efectivamente tiene que estar preparada, si va a demandar, para cubrir todos los gastos arbitrales. Porque igual el contratista te la va a hacer. El contratista, como ve que es el demandado, te va a decir, oye, no le paguemos. A ver, que asuma el 100% la entidad. Eso es lo que te va a hacer. Había preguntas, a ver. No paga porque no tiene, el banco no le quiere devolver. Ya. A ver, ¿hay preguntas o no? ¿Estamos claros? ¿Hay preguntas? A ver, aquí hay una pregunta. ¿El interesado en el arbitraje puede pagar las tasas de la otra parte y solicitar como pretensión de pago? Claro que sí, mi estimado Félix, claro que sí. Eso es lo que yo les digo
a mis clientes. Cuando un cliente viene y me dice, doctor, a ver, cuando ya les explico cuál es el proceso, dónde nos debemos ir para solucionar las controversias, y les digo, vamos a ir a un arbitraje, no queda de otra, listo. Les explico el proceso, les explico el plazo, les explico pasito a pasito, ¿ya? Y luego la pregunta de rigor es, doctor, ¿cuánto me vale, cuánto me cuesta este arbitraje? Y yo le tengo que decir, ¿cuál es tu controversia? Mi controversia es de 10 millones de soles. Vamos al centro de arbitraje tal. Los centros de arbitraje tienen una calculadora, una tabla. Entonces tú le pones tu cuantía de controversia, 10 millones de soles. Te calcula y te dice, un árbitro, por 10 millones de soles, va a cobrar aprox 20.000 soles. Solamente el árbitro. Doctor, en mi convenio arbitral hay 3 árbitros. 20.000, 20.000, 20.000, 60.000 K. ¿Ok? Porque son 3 árbitros. Y los gastos que va a tener el centro de arbitraje, que son por ahí, ¿eh? Si el árbitro cobra 20.000, el centro de arbitraje va a cobrar 18.000 aprox. ¿Ya? Doctor, y ahí tu cliente está temblando, ¿no? Está temblando, le da una parálisis. Y doctor, ¿usted cuánto me va a cobrar? Más o menos por ahí también. Porque es un año de litigio. Un arbitraje en promedio dura entre 6 meses a un año. Si es un tema más complejo de obra pública puede durar hasta 2 años. ¿Ok? Entonces, obviamente, va a depender de cada caso en concreto, ¿no? Así que es una inversión iniciar un arbitraje. Es una inversión. Por eso yo les recomendaba, antes de que tú firmes un contrato, asegúrate que esté en tu solución de controversias una cláusula escalonada. Porque esa cláusula escalonada te va a decir, primero agotamos el trato directo, si no prospera el trato directo vamos a la conciliación, y si no prospera la conciliación nos vamos a un arbitraje. Listo. Está yendo de menos a más. Ahora Félix decía, y lo que yo les digo, Félix, a los clientes, no te preocupes, tranquilo. ¿Cuánto te debe? 10 millones de soles. Primera pretensión principal, que el tribunal arbitral ordene el pago de los 10 millones de soles. Listo. Pretensión accesoria de la primera pretensión principal. Intereses legales, moratorios, compensatorios. Listo. Por, no sé, pues, 10.000 soles. Segunda pretensión principal, indemnización por daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente, tal, tal. Hago mi pericia, la cuantifico. 1 millón de soles. Ya, la torta está creciendo, ¿ah? ¿Me siguen o no? Tercera pretensión principal, que el tribunal ordene el pago a la parte vencida de los costos y costas del presente arbitraje. Es decir, ahí vas a recuperar, pues. Ahí vas a recuperar lo que le has pagado al abogado, lo que has pagado, y si has subrogado, vas a recuperarlo ahí. Entonces, estás yendo por la torta y te vas a llevar la yapita. ¿Ok? Pero eso lo tienes que plantear en tu demanda como pretensión. Pero para eso tienes que contratar un abogado especialista en la materia. Si te consigues un abogado de Azángaro, suerte, ¿no? Suerte. Hay algunos que nos escriben ahí, ¿por qué cobra tan caro la consulta, doctor? ¿Qué quieres que te cobre? Gratis. Ya. Cuesta esto. Si no tienes dinero, no tienes presupuesto, no te metas un arbitraje. Anda al Poder Judicial. Anda al Poder Judicial. Litiga ahí 10 años, 20 años, y tus herederos tal vez cobren la deuda,
pero no te metas un arbitraje. En tu contrato no pongas convenio arbitral. Ve al Poder Judicial y litiga 10, 20 años hasta que tengas una sentencia con calidad de cosa juzgada. Y ve tú a saber si la parte deudora ya vendió todas sus propiedades. En un arbitraje hay celeridad. Resuelves controversias en medio año, un año, y tu laudo tiene calidad de cosa juzgada. Se ejecuta a partir del día siguiente de notificado el laudo a las partes. ¿Ok? Y más aún, si es arbitraje en contratación pública. El arbitraje, los temas de contratación pública se resuelven conciliación, arbitraje o junta de resolución de disputas. En la nueva ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, el legislador mantiene este tema de solución de controversias, conciliación o arbitraje o junta de prevención de resolución de disputas para tema de obra. Listo. ¿Ok? Doctor, si el contratista no paga, ¿cómo si el contratista no paga? Ah, si te refieres si el contratista no paga, no tiene una sanción. No, no, no tiene una sanción. No hay sanción por no pagar honorarios. Sería bonito, ¿no? Que hay una sanción para las entidades que no cumplen el pago de los laudos. Eso me gustaría ver. La consulta, ¿cuánto está aproximada en temas de arbitraje? Ya te la respondí, creo, María, ¿o no? Ya respondí el tema de más o menos honorarios. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Te preguntas? Ya, entonces sigamos. Si hay preguntas, los voy leyendo, ¿ah? Pero sobre tema de arbitraje o conciliación, paga el demandante, paga la otra parte, paga la otra parte, ok. Subrogar, tiene que pagar el 100%. Y eso es lamentable, ¿no? Porque a veces el contratista, a veces la entidad con tanto esfuerzo ha pagado su 50% y no es justo que la contraparte no quiera pagar lo que le corresponde, que es el otro 50%. Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Y me ha pasado casos. O sea, he tenido varios contratistas que me dicen, doctor, no tengo dinero, ¿no? No tengo dinero, doctor. Y se ha tenido que archivar ese arbitraje. Se ha tenido que lamentablemente archivar ese arbitraje. Porque las reglas son claras. No pagas la subrogación, se suspende el arbitraje y si vencido el plazo de suspensión no pagas, se archiva el arbitraje. Y te archivaron por un tema de no pagar honorarios. Y eso a veces es injusto, pero es la realidad, son las reglas. Nunca pagan las entidades. Yo no diría nunca, Maga, no diría nunca, porque yo litigo más de 10 años en temas de arbitraje, en contratación pública y en arbitrajes comerciales también. Y en temas de contratación pública he visto que entidades públicas, las puedo decir, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, SBN, eh, Provías, sí pagan honorarios, sí pagan. Entonces, no pagarán en un 90%, pero hay entidades, son lunares, que sí pagan su parte al menos, ¿no? Pero no son todas como quisiéramos. Ok. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Voy leyendo el chat. No se duerman.
¿Qué dice el doctor? Cuando pasa 120 días de investigación. Que de Perú. Ok. Listo, entonces sigamos. Sigamos entonces. Preguntas acá en el aula. Los que planifican su presupuesto, ellos son los que pagan. Claro. Es lo que habíamos comentado, María. Si tú trabajas en una entidad pública, ¿ok? Si tú trabajas en una entidad pública y tú sabes que tienes arbitrajes, porque lo sabes, no es que no sepas que no vas a tener un conflicto, o ya tienes una resolución de contrato, o ya tal vez para el 2024 ya te han notificado el inicio de un arbitraje. Entonces, si tú ya sabes el 2024 que te están iniciando un arbitraje, tienes que pedir para el 2025 incluir en tu PAC, que es el PAC, Plan Anual de Contratación, tienes que pedir una partida presupuestal para el pago de honorarios arbitrales. Pero como la mayoría no está acostumbrada a planificar, ahí vienen los problemas. Pero como yo los estoy capacitando a futuros procuradores públicos, ¿ya? Aprendan como los procuradores del MTC, aprendan los procuradores de Provías. Ellos sí gestionan. Ellos sí le dicen, señores, ¿ya? De la OGA, de Administración de Presupuesto para el 2025, dame una partida presupuestal porque tengo tales arbitrajes. ¿Ok? Así que apóyame ahí. Y le explican la necesidad. Los procuradores le dicen, nosotros como procuradores que defendemos los intereses del Estado, vamos a demandar al contratista, ya por un tema de incumplimiento en una obra pública y esa obra pública ha sido paralizada. Entonces vamos a iniciar un arbitraje y hemos estado viendo los centros de arbitraje, como esta es una obra pública por 200.000 millones de soles, nos van a cobrar más o menos por cada árbitro 100.000 soles. Necesito de presupuesto unos 300.000 soles para tribunal arbitral y para centro de arbitraje unos 100.000 soles. En total, medio millón de soles necesito. Lo estás pidiendo con tiempo. Esa es la idea. Si no, vas a ser un procurador que va a morir en el intento de iniciar un arbitraje. No digas que no te avisé, María, porque te veo con perfil de procuradora. ¿Por qué al demandar la... Ya. Ok. Entonces, técnicas procedimentales, ya, eso estábamos hablando de la conciliación, ¿correcto? Entonces, regresando al tema introductorio de esta primera clase de arbitraje que estamos estudiando, porque acaso estamos hablando de temas de arbitraje, ¿ok? Para los amigos que están preguntando. La conciliación, bueno, hemos hablado, no hemos regresado. Les estaba hablando la importancia de, antes de firmar un contrato o cuando nos contraten como abogados para redactar un convenio arbitral, una cláusula de solución de controversias, lo que debemos hacer es una cláusula escalonada. Hemos hablado del trato directo. Si no funciona el trato directo, funciona el tema de la conciliación, y si no prospera la conciliación, no hay acuerdo entre las partes, nos queda el arbitraje. ¿Correcto? Ahora, la conciliación no se trata de decir, me voy a una conciliación y el conciliador va a resolver. El conciliador no tiene facultades para resolver. El conciliador no resuelve. El conciliador puede exhortar a las partes. Va a utilizar sus técnicas de mediación. Va a exhortarlos.
Va a tratar de persuadirlos para que firmen un acta de acuerdo conciliatorio, o al menos un acuerdo parcial, pero el conciliador no resuelve. ¿De qué depende que las partes, de qué depende de que la conciliación prospere? Va a depender únicamente de la voluntad de las partes. Doctor, tengo un arrendamiento. Lo invité a mi inquilino, fuimos y obviamente yo le dije que me pague los 3 meses de renta y solamente me quiere pagar los 2. Hicimos un acuerdo parcial. Puedes tener otro escenario. Mi inquilino no fue a la invitación de la audiencia de conciliación. Si la parte invitada no asiste a la audiencia de conciliación, el centro de conciliación, el conciliador, va a notificar una segunda audiencia por última vez. Si tu invitado, tu contraparte, no asiste a la audiencia por segunda vez al centro de conciliación, lo que va a levantar el conciliador es un acta de inasistencia y se archiva, se cierra el proceso de conciliación. Pasa, pasa también en la práctica. ¿Ok? Entonces, no es que tú te vas a una conciliación y ahí se va a resolver el tema. No. Para que prospere una conciliación tiene que haber acuerdo, manifestación de voluntad entre las partes, entre la A y B de conciliar. Si no, no hay acuerdo, sigue el problema y ¿qué nos queda? Si sigue el problema, ¿a dónde nos vamos? ¿Qué pasa si la institución perfecciona el contrato? Ya, ¿qué más? A ver, ¿estamos claros? Ya. Ah, ahora, como ya había señalado en otras sesiones anteriores, la ley de conciliación vigente no está diseñada para temas en contratación pública. La ley de conciliación vigente que tenemos en el Perú está diseñada para materias de familia. Por ejemplo, pensión de alimentos, reducción de alimentos, exoneración, tenencia, variación, régimen de visitas, pensión de alimentos, liquidación de sociedades gananciales. Eso se ve, son materias de libre disposición para una conciliación. En materia civil, pagos de mejora, resolución de contrato, incumplimiento de contrato, otorgamiento de escritura, desalojo, división, ratificación de áreas y linderos, indemnización, obligación de hacer, de dar. Materia civil para temas de libre disposición en conciliación. En temas de contratación pública, en temas de contratación con el Estado, obligaciones de pago, indemnización, liquidación de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción de conformidad, valorización de metrados. Ojo, esto, lo que yo acabo de mencionar, son materias de libre disposición en la nueva ley de contratación pública, en la 32069, ¿ok? Entonces, estos son materias de libre disposición. Pero esto lo encontramos en la ley especial. Si tú vas a ir a tu ley de conciliación, no vas a encontrar esas materias de libre disposición. ¿Dónde encuentro esto? ¿En qué ley, profesor? En la 32069, que establece cuáles son las materias de libre disposición que se tienen para iniciar una conciliación. Y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de contratos públicos, ojo, no se me confunda. No confundan las controversias que pueden derivar de un contrato comercial entre particulares, entre privados, de controversias que surjan de un contrato público, sobre todo en el marco de la ley de contratación del Estado, que actualmente es Ley 3022.5.
pero desde el 22 de abril entra en vigencia la nueva Ley General de Contrataciones Públicas, que es la 32069. Y esta ley, la 32069, te habla de materias de libre disposición que se pueden someter a una conciliación. ¿Cuáles son? Obligación de pago, resarcimientos de daños y perjuicios, vicios ocultos, liquidación de contrato, resolución de contrato, ampliación contractual, recepción y conformidad, valorización no metrados. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Doctor, en el caso de arrendamiento que estuvo planteando, si en la cláusula se acordó arbitraje, el laudo arbitral queda, ¿qué efecto tendría? Es decir, ¿se podría desalojar? Ah, ahí viene el tema. Ahí viene el tema de los arbitrajes. ¿Ok? Ahí viene el tema de los arbitrajes. El arbitraje no tiene la facultad coercitiva. En el arbitraje, nuestra Biblia del arbitraje, nuestro marco legal del arbitraje, es el Decreto Legislativo 1071, ¿ok? Que regula el arbitraje en nuestro país. Decreto Legislativo 1071. Esta ley de arbitraje moderna, con estándares internacionales de UNCITRAL, de las Naciones Unidas, no le otorga al árbitro la facultad coercitiva, María. No le otorga la facultad coercitiva. ¿Qué quiere decir? Que el árbitro no tiene la facultad de auxilio policial, por ejemplo. No puede obligar, ejecutar sus propios laudos, como sí lo puede hacer un juez. Un juez que tenga un tema de desalojo y ya sentenció, la sentencia está con calidad de cosa juzgada y el inquilino no quiere cumplir el mandato judicial, su sentencia, el juez ordena el desherraje, el auxilio policial, el tema, para que vayan con la asistencia de los policías y desalojen. El árbitro no puede. Entonces tú me preguntarás, María, ¿y qué hago con mi laudo? Que ya tiene, aquí está mi derecho. Tienes que ir a un proceso judicial de ejecución del laudo para decir, señor juez, vengo a ejecutar mi laudo. Pero ¿sabes lo bonito de eso, María? Es que ya tienes el derecho ganado. El juez no va a cuestionar el fondo. El juez únicamente ejecuta. Es como si tú tienes un cheque de gerencia. Tú vas al banco, endosas tu cheque y cobras. El banco no te va a decir, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Quién te dio el dinero? No, simplemente cobras y listo. El juez de ejecución también te va a decir lo mismo. No te va a decir, a ver, está bien motivado el laudo arbitral, vamos a ver si aquí se litigó bien o no. No, simplemente lo va a ejecutar. ¿Ok? Pero en costo y beneficio, mira, fíjate, ha sido a un arbitraje que duró un año, ya tienes el laudo, ya tienes el derecho, ahora lo vas a ejecutar y listo. ¿Correcto? Bien, ¿hay preguntas o no? Hemos hablado de conciliación a manera introductoria y la próxima clase vamos a hablar ya de lleno del arbitraje, del origen del arbitraje, cómo llegó el arbitraje al Perú, ¿ok? ¿Desde dónde, desde cuándo hablamos de arbitraje en el Perú? Eso lo vamos a ver el siguiente jueves, la siguiente clase. Recuerden que las clases son todos los jueves de 9:15 vía Zoom, ¿correcto? Todos los jueves curso de arbitraje. Ya tienen habilitado el aula virtual, ahí están las diapositivas, ahí está el material, ahí están los productos académicos, cualquier consulta a los correos de CAE. Bien, mis queridos alumnos, voy cerrando Zoom.
Eh, Gracias María, nos vemos el próximo jueves. Les mando un abrazo, sigan estudiando, vayan leyendo las lecturas y conversamos el siguiente jueves. Cuídense, chao, chao.